Perfecto. Vamos a la palabra, por favor. Vamos a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículos, vamos a leer del 17 hasta el 20. Efesios capítulo 6, versículos del 17 al 20. Recuerde que continuamos con la armadura. Fíjense que al principio era un proyecto de un sermón, ¿verdad? Pero la verdad es que es tanto y tan importante en la vida del creyente cada una de estas utensilios o herramientas de la armadura, que es necesario aclarar un poquito, hablar un poquito sobre ella. De hecho, lo que es en sí la armadura, nosotros ya terminamos, ¿verdad? Ya vimos el cinto de la justicia, cinto de la verdad, la coraza de la justicia, vimos las sandalias, el apresto del evangelio, vimos el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del espíritu. Ahora vamos a ver el último elemento de la armadura, ¿verdad? Que no es en sí la armadura misma, sino que es la acción que nosotros debemos de tenerla para utilizar y para que esa armadura tenga el poder que dice la Biblia que tiene en nosotros. Lo tenemos ahí. Efesios capítulo 6, versículos del 17 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, repita esas tres palabras, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oh buen Dios y Padre nuestro, estamos aquí en tu casa, Padre, reunidos para que tú nos enseñes. Muy poco tengo que decir, sino es el Espíritu Santo quien habla. Por eso, Padre, te suplico que sea el Maestro el Señor, que nos enseñe, Padre, que nos hable sobre la oración, que nos ayude de nuevo a meditar, Señor, porque algunos esta actividad cristiana, Señor, hemos tenido reposándola, Padre. La hemos tenido en el olvido y nos quejamos porque las cosas no resultan como nosotros esperamos, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre, a no decaer, ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a perseverar, pero ayúdanos, Dios, que tu Santo Espíritu nos lleve de nuevo a orar. Gracias, Padre, gracias, Dios. A veces nos quejamos por las pruebas, pero son estas benditas pruebas los que nos ponen de rodillas a orar. Así que, Señor, ahora te suplicamos que nos hables el corazón y permite que podamos entender sin necesidad de la carga, podamos entender la necesidad de la oración. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Fíjense, amados hermanos, nosotros vemos levantarse a personas que en su vida cristiana, ¿verdad? Y los vemos caer. Levantarse y volver a caer, ¿verdad? Estar animados y estar desanimados. Eso es algo normal en la vida del ser humano porque no somos robots, ¿verdad? Y entonces a veces anímicamente estamos bien, a veces no, a veces físicamente estamos bien, a veces no. Entonces eso, quiera o no, tiene que ver, influye mucho con la fuerza y con el ánimo con que hacemos nosotros las cosas. Entonces, amados hermanos, la victoria del cristiano, los hechos del cristiano, los fracasos del cristiano, los desánimos constantes del cristiano están íntimamente relacionados con su actividad de oración. Si es un cristiano que no ora, es un cristiano que podrá tener victorias en muchas cosas, pero espiritualmente no tiene muchas victorias. Y yo quiero que usted comprenda, amados hermanos, hacer dinero no es necesariamente bendición de Dios. Compréndalo bien. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la mayoría de gente, la gente que más plata tiene en esta tierra no son creyentes ni quieren nada con el evangelio. Está bien que nosotros copiemos de ellos algunas actividades económicas, ¿verdad? Está bien que nosotros sistemas de negocios, está bien si no van en contra de la palabra de Dios, pero no podemos nosotros imitar su estilo de vida. Entonces nosotros no podemos pensar
que por la bendición, que por las bendiciones o por la situación económica en la que yo hoy me encuentro, puedo decir que yo estoy bendecido por Dios si mi unión con Él no me da la paz que requiere, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, amados hermanos, la conclusión de mi bendición, el estado de ánimo en relación a mi estado económico, a mi estado físico, a mi estado emocional, tiene que estar relacionado no tanto con las cosas, no tanto con las personas, sino que tiene que estar relacionado con Dios, que es el que me da la paz, que es quien me da la fuerza. Amados hermanos, yo recuerdo cuando recién vinimos aquí a este país, quizás hace como 12 años, y recién venidos, el primer año fue vámonos, 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 y verlos llorar a toda mi familia, a mis hijos, a mi esposa, vámonos, 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 y yo no, y me iba para el baño porque no hallaba, estábamos viviendo en la casa de mi cuñado, me iba para el baño, a doblar rodillas al baño, a pedirle fuerzas al baño al Señor, porque yo también me quería ir. Se puede imaginar, acabo de estar mensajeando con una compañera del trabajo. Hoy se jubila ella. Entramos juntos, amados. Quiero contar que este es mi último día. Y como yo en el trabajo fui pastor de un grupo grande de compañeros, ¿verdad? O sea, nos reuníamos a orar y me buscaban a mí para muchas cosas. Entonces me contó, ahora Mario es mi último día, después de 28 años de servicio. Y yo mañana tengo que trabajar. Entonces, cuando yo analizo esas cosas, cuando yo analizo... Y quiero ceñir mi felicidad. Oiga y ponga atención a esto. Ceñir mi felicidad a las cosas materiales, yo nunca voy a ser feliz plenamente. Porque inmediatamente usted tiene algo, el carro último modelo, desde que lo tiene ya no es el último modelo, ya viene otro. El teléfono, la ropa, las cosas, todo sucede así. Y entonces el corazón del hombre, si se fija y si está ceñido a las cosas, el corazón del hombre se vuelve insaciable. Y cada vez queremos más. Y entonces no hay seguridad, no hay paz, no hay alivio de nada, el corazón insatisfecho. Y ya leyó el proverbio que si Dios está enojada con la bocona nueva, lo va a hacer caer. No sé si se fijó usted eso. Y así, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque dice que fosa profunda quiere decir que también las viejas chambrosas entran en ese punto, ¿no? Y ande, si Dios está enojado con usted, lo va a poner en las garras de esta gente. Y es claro, ¿verdad? No solo mujeres, porque hay hombres chambrosos a más no poder, ¿verdad? Entonces, pero amados hermanos, todas estas cosas afectan y afectan siempre, pero afectan más y quebrantan más cuando no tenemos vida de oración. El apóstol Pablo sabía eso. Óigame, el apóstol Pablo estaba seguro de eso. Él era un hombre de oración, pero él sabía que su oración no bastaba. Porque somos un cuerpo. ¿Somos un qué? Un cuerpo, ¿verdad? No somos una persona. La iglesia jamás es llanero solitario. No, somos todos. Y Pablo dependía mucho, no solamente de su esfuerzo, no solamente de su oración, sino que dependía mucho de la oración de los hermanos. Había un equipo que apoyaba a Pablo materialmente, económicamente, pero también había un equipo que le apoyaba en oración. Y el apóstol Pablo, después de hablar de toda la armadura, él comienza a decir, fíjese, después de decir tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, versículo 18, y allí comienza, y ahí el texto nos lleva a la actitud que debe tener, oiga bien, por favor, oiga bien, la actitud que debe tener todo creyente, porque la armadura de Dios es para todo creyente. Es la armadura de Dios, pero no es para Dios. Dios no necesita armadura. A Dios nadie lo puede sorprender, a Dios nadie lo puede engañar, a Dios nadie le puede hacer la jugada. Nadie. A quienes nos pueden engañar son a nosotros, a quienes nos pueden dañar son a nosotros. Entonces, la armadura de Dios es para el creyente. Pero el creyente debe estar unido en oración, orando por sí mismo para no caer, porque su primera oración es a sí mismo, amados hermanos. Porque si usted no ora, padres, si ustedes no oran por sí mismos,
¿Cuál es el pilar de la casa? Que no es acaso los padres. Entonces los padres tienen que orar por sí mismos, tienen que orar por sus necesidades, tienen que orar por su estado espiritual. Y es una oración que no solamente lleva a palabras, sino que va unido de acciones. Yo recuerdo, amados hermanos, y les he contado que yo era alcohólico, ¿no? Pero cuando vine al Señor y en la palabra me convencí que los borrachos no heredarán el reino de Dios, eso entiéndalo, brother. Si usted sigue tomando, yo no sé, vea, porque no conocemos la vida de todos, pero los borrachos no heredarán el reino de Dios, literal, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces, yo le pedí al Señor que me ayudara a dejar de tomar, pero inmediatamente yo comencé a cambiar de amistades, a alejarme de ciertas amistades, a alejarme de lugares y alejarme de situaciones. ¿Está conmigo? Cuando yo hice el pacto con el Señor, y nosotros nos habíamos maltratado mucho con mi esposa antes de venir al Señor, yo le pedí al Señor que sanara nuestra relación, que yo solo no iba a poder, porque mi corazón siempre, aunque peleando todos los días, pero estaba unido al corazón de ella. Y yo no hacía mi vida sin ella y sin mis hijos. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, sana mi corazón, sana el corazón de mi esposa y únenos de nuevo y haz que nos volvamos a amar como un día nos amamos. Pero entonces, amados hermanos, para apoyar eso, a mí nunca me iba a encontrar en situaciones difíciles con una mujer que no fuera mi esposa. Yo huía. Lo que decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Yo me dejaba, había alguna situación algo oscura, yo me movía de ahí. ¿Por qué? Porque yo tenía un trato con Dios. Y entonces yo tenía una petición al Señor, yo tenía una promesa con el Señor, pero tenía que apoyar esa promesa con acciones. Porque si no, amados, usted puede prometer lo que usted quiera. ¿Está conmigo? Usted puede prometer de todo el corazón y llorar ahí moco tendido, bro, dejar todo eso húmedo de todos los mocos que le salieron cuando usted le prometió al Señor. Pero si usted no apoya esa promesa con acciones que lo lleven a cumplir lo que usted ha prometido, amados hermanos, solo es cuestión de tiempo que usted caiga. ¿Se comprende eso? Usted no ora, es cuestión de tiempo nada más. Y si usted no va a caer, que se va a ir, pues siempre va a tener una vida espiritual mediocre y menos que mediocre, porque mediocre es a la mitad. Nunca va a tener una vida espiritual con todo, que rechaza cualquier cosa, que está dispuesto, nunca, porque eso no es carnal, eso es espiritual. Hermanos, los veo algo afligidos, estoy muy fuerte, ¿ah? Eso es espiritual. No sale de la carne amar a Dios, no sale de la carne venir a la iglesia, a no ser que quiera venir a pelear con alguien. Así sí que sale de la carne. Ya voy para la iglesia, me van a oír. Así sí. Pero venir con un corazón espiritual no es de usted, es del Espíritu Santo. Y eso no lo va a lograr sin orar. Mire, yo voy a hacer una pregunta, pero no la levante, solo en su corazón levántela. ¿Quiénes tienen hábito? No, nadie levante su mano, pero adentro sí, o déjela quieta. ¿Cuántos tenemos una vida de oración constante? Contéstese usted, porque Dios está viendo su corazón, su mano alzada o su mano abajo. Y eso que levantó la mano por dentro o no la levantó, es la razón de por qué la situación en la que usted está viviendo o cómo usted enfrenta las tentaciones y los problemas. Orad para que no caigamos en tentación. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu, tenemos algo que siempre está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. En otras palabras, tenemos algo que siempre está dispuesto, pero lo que más nosotros nos relacionamos, lo que más gobierna nuestra vida, si no tenemos una vida de oración, lectura bíblica y el amor por congregarme, amados hermanos, la carne gobierna. La carne gobierna y aprendemos a fingir actitudes cristianas, a fingir actitudes espirituales, pero no tenemos actitudes espirituales verdaderas. O sea, no llegan a Dios. Y nosotros queremos, y aquel día que estemos con el Señor, vamos a querer que se cuenten lo que hicimos, pero si no es espiritual, si no viene de un corazón rendido al Señor,
amados hermanos, lo que usted haga por la vida cristiana, por el evangelio y por el reino, no cuenta. Porque tiene que venir de Dios. Y nosotros solo somos carne. Y para que el Espíritu tenga fuerza, tenemos que estar conectados con la fuente. Amados hermanos, mire, ¿qué no es la oración? Quiero comenzar por eso. Quiero decirle, ¿qué no es la oración? Amados, mire, la oración no es una palabras preestablecidas. Cuando el Señor habló del Padre Nuestro, el Padre Nuestro es un modelo de oración. No es para que usted la esté repitiendo como periquito. Yo le puedo enseñar el Padre Nuestro a una lora, a todo animal que pueda medio hablar, se lo aprende. Pero eso no quiere decir que está orando. Y entonces, amados hermanos, no podemos. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Oiga esto. Estamos hablando de aquellas oraciones que son repetidas, repetidas, repetidas. ¿Se acuerdan que para los que estuvimos en la religión tradicional vendían estampitas, verdad? Con oraciones atrás. Yo recuerdo el día que fui a orar por la niña Gloria que le pasó, tuvo su problema abajo, en el apartamento de abajo. Bajé y fui a orar por ella y después que oré por ella, al siguiente día me dijo, mire, ¿y esa oración de qué estampita, dónde la consiguió? ¿Por qué? Porque tuvo poder. O sea, el Espíritu Santo hizo la obra. Y entonces, según ella, yo me había aprendido la oración de San Caralampio, no sé qué, ¿verdad? Y que entonces, amados hermanos, una vana repetición no cuenta como oración. Oiga esto, versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, amados hermanos, Dios sabe lo que usted necesita. Y entonces cuando usted ora, usted, me adelanto, habla con Dios. Entonces, si Dios ya sabe, usted no necesita un lenguaje rebuscado, Padre celestial, tú que habitas allá alrededor de los... Usted no necesita eso. No, usted hable con el Padre. Hable con el Padre. Él ya sabe. Imagínense, amados hermanos, a nosotros le aseguro que le caemos mal a un montón de gente. ¿Por qué? Sí, porque no somos monedita de oro. No, a la Biblia no dice eso, hermano. No, no somos monedita de oro para caerle bien a toda la gente. Entonces, de repente le caemos mal a alguien. Y entonces, hasta me perdió, por eso me acordé lo de la vez pasada. Pero, amados hermanos, a alguien no le vamos a ser simpáticos nosotros. Entonces, cuando... bueno, me salto del punto, se me perdió. Entonces, amados hermanos, oiga esto, por favor. No repeticiones ya establecidas, porque hablamos con Dios. Dios sabe lo que nosotros queremos. Él sabe, dice la Escritura, que Él sabe lo que le vamos a pedir mucho antes que lo digamos. Pero a esto iba. Nosotros le caemos mal a mucha gente. Y no nos quieren ni ver ni en pintura. Espero que no, brother, pero por si acaso, ¿verdad? No nos quieren ver ni en pintura. Y es increíble que Dios, sabiendo, oiga bien, sabiendo verdaderamente cómo somos, porque ni la gente que le caemos mal sabe lo malo, lo bueno que somos. Con lo poquito que nos conoce, ya no quiere más, ¿verdad? Pero el Padre, oiga bien, sabe qué es lo que le vamos a decir. Y todavía nos invita a que se lo digamos. O sea, a mucha gente no nos quiere, pero el Padre nos ama y quiere hablar con nosotros, quiere oírnos a nosotros. Entonces no pueden ser repeticiones vanas, vacías. Por eso, amados hermanos, usted sabe que yo fui católico. Padre Nuestro, los Aves Marías, el Dios te salve, todas esas, mire, yo me las puedo de memoria y me las puedo así al dedillo, porque yo estuve de primero hasta bachillerato repitiéndolas en la mañana, a media mañana y después cuando nos íbamos. Y una vez a la semana, el rosario. Yo me las puedo, pues. Entonces, pero yo sé que es hablar con Dios. Y pueden ser muchas cosas, pero no palabras sin sentido. Si yo me acerco, por ejemplo, me acerco a mi esposa y le digo, quiero hablar con ella, y dame la mano. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué me va a decir? Ya estuvo, estás loco. No puedo venir. Si yo quiero tener una conversación activa con ella, tengo que interactuar, tengo que hablar, tengo que sacar lo que hay dentro de mi corazón y presentárselo al Señor. Amados hermanos, hasta el pecado hay que llevárselo al Señor. Está metido en líos, está activamente metido en líos, está con una relación que no debería tener. Preséntela al Señor todos los días. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Increíble, Dios quiere oír hasta nuestras peores conductas, hasta lo más sucio que hemos hecho. Dios lo quiere oír, porque Dios lo quiere oír para repararlo, para limpiarlo. Es como cuando usted limpia algo, pues, y solo lo lava o lo limpia por encima. Pero usted sabe que por dentro está todo sucio. Si usted quiere arreglar algo, si usted quiere limpiar algo, usted tiene que destrabar todo, pues, y empezar a limpiar todo y sanar todo. Pues así Dios quiere que nosotros como agua nos dejemos caer en las manos de Dios en oración. Por eso es que, amados hermanos, no pueden ser oraciones repetitivas. Segundo, ¿qué no es la oración, amados hermanos? Vea Lucas, por favor, capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Oiga esto, por favor, porque el Señor, Él muy sabio nos cuenta una escena, llamémosla así, para que nosotros podamos comparar. Miren lo que dice. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí le está dando la razón de lo que va a hablar, ¿sí? ¿A quiénes iba dirigido eso? Que se creían juntos. O sea, no, nosotros estamos bien, ¿verdad? Somos de la íntima. Entonces, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Oiga esto, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? ¿Cuántos hombres? Dos, ok. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué era uno? Fariseo. ¿Y el otro era? Mire, está hablando de los dos puntos extremos del respeto en Israel. El fariseo era el hombre más respetado y más disque espiritual en Israel. El publicano era el que había vendido a su propio pueblo. Le había comprado, habían llegado los romanos y le habían dicho, mira, te vendo este lote de impuestos, dame tanto y cobra tú lo que necesites. Y entonces venían ellos y sangraban a su propio pueblo, le cobraban más impuestos del que Roma exigía y por eso es que el pueblo los odiaba. Y en cambio los fariseos era llamemos así, la secta más religiosa y más respetada de todos. Entonces, si usted le preguntaba a cualquiera, veían al fariseo, pase, don fariseo, ahí viene esa rata del publicano, apartate que te va a contaminar. Así literal. Entonces dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oiga esto, oraba, oiga esto, ¿qué dice? Consigo mismo. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha orado consigo mismo? Se supone que si nosotros oramos, ¿oramos con quién? Con Dios. Hablamos con Dios. Pero amados hermanos, esta oración de este fariseo se va a parecer a muchas de nuestras oraciones. Dice, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios. O sea que esa primera palabra era mentira, ¿sí? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos. O sea que, deténgase ahí, el fariseo estaba exhibiéndose, ¿sí? Él le dijo, el publicano estaba ahí y él estaba aquí.
Gracias, Señor, porque soy como soy. Ni siquiera aún mejor que este publicano. Y el publicano lo oyó. Pero el Señor que conoce los corazones dijo, no, él no estaba orando. Él llegó, dizque a orar a un lugar que debería ser conocido como casa de oración, ¿sí? Pero él llegó a presumir. Es como todas las oraciones de los políticos, amados. Y mire, y cuando invitan a los pastores a que oren con un acto político, está bien, ¿no? Porque de alguna manera el Señor va a hablar. Pero se llevan escritos, ¿verdad? Y no es una oración de verdad, sino que es simplemente una lectura de algo. Entonces, pero aquí, oiga esto por favor el 13. Mas el publicano, estando lejos, ¿por qué estaba lejos, amado? No lo querían, ¿ah? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Por qué estaba tan avergonzado el fariseo? Él sabía quién era, él sabía lo que había hecho. Mire, gente que tenía plata, brother, tenía plata. Pero como le hablaba al cielo, al Padre que estaba en el cielo, y él sabía que él no estaba en el cielo, sino que estaba en el mundo de los pecadores y era considerado el peor de los pecadores. En su conciencia de sí mismo, solo se golpeaba el pecho. Sé propicio a mí, pecador. ¿Quién estaba hablando con Dios? El publicano. Vamos al siguiente versículo. El versículo, 14, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa, mire cómo, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, mire, la oración, si bien es cierto, es una actividad, llamemos así, literal, aparentemente sencilla, porque solo es de buscar un tiempo, estar consciente que vamos a hablar con Dios, consciente de quiénes somos nosotros y consciente de quién es Dios, y hablar con Él, sinceramente. Cuando el Señor Jesucristo iba a comenzar el Padre Nuestro, ¿se recuerda cómo comenzaba? Padre Nuestro, que estás, ¿dónde? En el cielo. Y nosotros no estamos en el cielo. Estamos en este cuerpo y mente pecadores, ¿verdad? Y aunque Dios ya nos perdonó, seguimos llenos de pecado. Y por eso es que cuando nos presentamos al Padre, usted sabe quién es. Entonces, amados hermanos, nosotros ni vanas repeticiones, ni palabras oraciones ya hechas para que otros me oigan. Por eso es que no hay razón cuando alguien me dice, mire hermano, pase a orar, por favor. Ay, no, ¿y qué voy a decir? Es que usted no va a decir un discurso. Usted va a ir en sus palabras a cerrar los ojitos y hablar con Dios. Así, hablar con Dios. Y pide bendición para todos los pecadores que estamos junto con usted. Y no se preocupe de más, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y nos cuesta orar porque no tenemos el hábito de orar. Cuando usted le dice a alguien, ore por favor, y usted lo ve que él no ora. Él no ora ni solo, porque no sabe ni cómo hacerlo. Y entonces es bien triste, pues, porque es un problema nuestra vida diaria, cómo enfrentamos las tentaciones, cómo enfrentamos todo lo que nosotros hacemos. Fíjense que estaba leyendo un post de una iglesia y me gustó muchísimo, lo imprimí y dije se los iba a leer. Y digo yo, ¿de qué manera un creyente, oiga bien, hablo de usted y de mí, un creyente puede tener estos sentimientos? Oiga esto,
La riqueza del cristiano es tener a Cristo. La felicidad es vivir para Cristo. Su dolor es fallarle a Cristo. Su consuelo es la gracia de Cristo. Su anhelo es servirle a Cristo. Su propósito es la gloria de Cristo y su esperanza es la venida de Cristo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esas palabras sean nuestros himnos, brother? Si no es espiritualmente. Y por eso, amados hermanos, es que oiga bien, es tan importante que nosotros vayamos y nos presentemos al Señor en oración. La oración, así de manera básica, orar es hablar con Dios. Tengo una definición de lo que es la oración y dice, es la comunicación del alma humana con el Señor que la creó. Mire cómo comienza esto. Es su alma, no es solamente su boca, porque hay oraciones que no son audibles. Todo lo que usted ora con la boca cerrada, Dios lo escucha, excepto para recibir el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí no vale en la mente, no, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero bueno, entonces es la comunicación del alma humana con el Señor que la creó. La oración es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo para comunicar, oiga esto, sus emociones y deseos con Dios y tener comunión con Él. O sea, amados hermanos, mire, la gracia de la oración no es solamente el mensaje que vamos a trasladar, sino que la comunión que va a haber entre usted y Dios. Cuando usted ve a alguien a quien usted ama, amados hermanos, pues se comunican y se trasladan ideas y se trasladan sentimientos. Y usted se va después de hablar con esta persona, o se va triste, o se va enojado, satisfecho, yo no sé, pero se va cargado de las emociones que le produjo el estar con esta persona. Pues estar con Dios, tener comunión con Dios, pero tenerla, amados hermanos, y póngame atención a esto, intencionalmente. Amén. Eso no es nada, brother. No habló con Dios. No habló con Dios. Es una oración farisaica. Y para eso nos gana el publicano, brother. ¿Ah? Por eso, mire, amado, por lo que más quiera. Si usted va a orar, no haga otra cosa. Y piense que se está presentando delante de Dios. Y que los oídos de su Señor están escuchando. Y usted está interactuando con Él. Entonces, eso es la oración. Pero, ¿por qué es tan importante? Lo que les decía al principio. Hay una relación entre las victorias y derrotas, entre los ánimos y desánimos, entre el proyecto de vida del cristiano con su vida de oración. Está unido, no lo podemos desligar. Si usted no ora, amados hermanos, como le decía mi hermano, el hermano llegaba bien vestido a la iglesia, bien uniformado, pero bien planchadito y bien nítido. Pero más novio y lleno de pecados que a saber qué, que una vez me hartó ya porque ahí estaba, era el primero en llegar, vea que estoy pastor para que lo que se le ofrezca y bien atento, ¿verdad? Porque todos los novios son bien atentos, ¿ya ha fijado? Todos los que son mujeriegos son bien atentos, tenga cuidado. Y entonces, mire, y me llegaron a contar una vez, mire hermano, sí, pastor, me voy a componer, y otra vez, y entonces llegaba él, ¿verdad? Y un día llegó de saco, y mi pastor, Dios me lo bendiga, siervo del Señor, usted solo es plante, le dije. Usted solo es plante, le dije. No, pastor, no se enoje conmigo, ¿y yo qué he hecho? ¿Qué no ha hecho, brother? ¿Qué no ha hecho? Y mire, y eso le pegó a ese hermano, pero solo eso le dije, no más. Y hasta los días que se acercaba el tiempo que me iba a venir yo, se acordaba que le había dicho que solo era plante. Pero la cuestión es que muchos cristianos así somos, brother. Así somos, solo somos plante. ¿Por qué? Porque la vida espiritual está por los suelos. Y hay que levantarla, brother.
hay que levantarla, óigame, hay que levantarla porque mucho tiene que ver nuestra victoria, oiga, nuestra victoria en todo aspecto con mi vida de oración. Póngale la firma a eso, amados. Si usted no ora, aprenda a hacerlo. Si usted ha dejado de orar, vuelva a hacerlo. Tenga un hábito, hágase un lugar de orar. No ore acostado, brother. Porque nunca va a terminar sus oraciones, nunca las va a terminar. Padre, se lo tengo. Nunca las va a terminar. No cuento lo del radio, sí. Fíjense que hay a pasar las que le pasó a mi suegra, porque me lo contó ella. Recién cristianos, ¿verdad? Cuando ella, nos convertimos nosotros primero y después ella se convirtió, mire, ella tuvo una conversión, pero desde que dijo aquí, cambió su vida, cambió su negocio, cambió un montón de cosas que muchos no se atreven a cambiar. Entonces, y mi cuñado estaba acá. Y entonces, mi cuñado era un muchacho todavía, ¿verdad? Entonces, orábamos mucho por Mario. Mario se llama también. Y una vez habló a la radio. Y entonces, en la madrugada, había un tiempo de oración en la madrugada. No sé si a las 3 de la mañana, no sé qué horas. Y entonces ella habló. Hermano, mire, yo quiero contar un testimonio. Ok, cuente su testimonio. Y comenzó a contar el testimonio. Fíjese que no sé qué, y que no sé cuándo, y de repente... Y el hermano, y el locutor era compañero mío en el colegio de teología. Entonces, va a creerme, dijo a mí, una señora ayer habló, y como antes de los teléfonos, usted no podía colgar la llamada. El que habló tenía que colgar. Así es que ahí tuve que anular esa línea. Entonces, si nosotros no estamos activamente, oiga bien, si nosotros no estamos activamente, conscientemente que somos necesitados del Señor y que necesitamos de su provisión y de su bendición, brother, no es el favor de Dios, la bendición de Dios va a llegar a gotitas. Porque Él nunca nos va a desamparar. Oiga bien, nunca nos va a desamparar. Y siempre, mientras nosotros no tengamos esa relación así con Él, solo nos va a mandar gotas, gotitas. Y amados, nosotros queremos más. Pero eso requiere más entrega. Entonces, amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 26, 41 nos dice estas palabras. Oiga esto, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ay, pastor, yo no sé cómo hacer porque siempre caigo, soy débil. Aquí está la razón. ¿Qué tiene que hacer? Velad y orad. Amados, aquí no hay vicio que pueda ser sostenido si hay un corazón contrito y humillado, rendido delante del Señor. No me diga, no importa lo que sea. No importa lo que sea. Si usted se rinde al Señor y comienza a ponerlo constantemente en oración, Dios le va a dar la victoria. Oiga bien, Dios le va a dar la victoria, sea lo que sea. Y entonces dice, el espíritu está dispuesto, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, fíjense, y esta es otra cosa, ya casi terminamos. Dice Santiago que la oración ferviente del justo puede mucho. Leámoslo, por favor, veamos para no estar. Eso está en Santiago, capítulo 5, versículo 16, por favor. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Oiga esto, por favor. Entonces, como los cristianos debemos de tener una buena relación entre creyentes, si yo ofendo, tengo que pedir perdón. Si alguien le hicieron algo y no sabe quién fue, le golpearon el carro, por ejemplo, el paracaídas, mira, me golpearon el carro, y el que lo golpeó, ay, qué cosa, ¿verdad? Y no confiesa, amados hermanos, nosotros estamos llamados a confesar, a hablar, a decir y pedir perdón y resarcir el daño. Mire lo que dice, por favor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora, vea lo que dice después. La oración eficaz del justo puede mucho. Amados, oración eficaz, es decir, una oración que tiene resultado. Y el mayor resultado de la oración
no es tanto obtener lo que le estamos pidiendo a Dios, sino que ponernos en línea con lo que Dios está haciendo. El otro viernes vamos a comparar la providencia con la oración. ¿Y por qué? Porque Dios es omnisciente, ¿sí? Dios es perfecto. Dios lo sabe todo. ¿Se equivoca Dios? No, ¿verdad? Entonces, y Dios no tiene, por eso, plan B. Entonces, si Él nunca se equivoca, si Él tiene todo preparado, ¿de qué importancia puede tener mi oración? ¿Es acaso que yo le propongo un plan mejor a Dios? ¿Es que acaso hago cambiar la mente de Dios? ¿Está conmigo? Es decir, que su plan es mejor que el plan de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el próximo. Vamos a comparar la providencia de Dios y el papel de la oración en la providencia de Dios, porque pareciera que, bueno, si Dios ya lo tiene hecho, si Dios tiene el mejor plan, ¿para qué voy a orar? Y una de las razones por las cuales oramos es para ponernos en línea con el plan de Dios, para poder aceptar el plan de Dios. Mire, Job, el justo Job, habló y quería hablar con Dios y lo haré recapacitar, dice Job, en relación con Dios. Y cuando Dios se le presentó, no se le presentó sencillo, se le presentó en un torbellino y le dijo, cíñete como varón fuerte, porque vamos a hablar. Y entonces Job quería saber por qué, porque en verdad le pasaron cosas que ni por cerca nos han pasado a nosotros, y Dios quiera nunca nos pasen. Pero él preguntaba y quería saber, y él pensaba que había habido un error. Y entonces Dios apareció y Dios no le dio una respuesta. Dios le dio preguntas. ¿Y quién es este? ¿Quién es este que contamina el consejo de Dios? ¿Dónde? Y comienza a decirle, ¿dónde estuviste tú cuando yo hice el universo? Entonces nunca le dijo, mira, es que fíjate que lo que pasó fue que el diablo pasó. No, nunca. Sí, ¿y quién sos para preguntarme? ¿Quién sos para corregirme? Y entonces cuando terminaron de hablar, Job solo le dijo, Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Job aprendió no a que Dios corrigiera lo que estaba haciendo, sino que aprendió a confiar en Dios. Y esa, amados hermanos, esa es una de las mejores gracias y bendiciones de orar. Usted no puede confiar en Dios si usted no ora. No puede confiar en alguien que usted no conoce. Y no puede, mire, y voy con esto, y oiga esto, por favor, ponga atención. No puede confiar en alguien del cual usted solo haya leído. Hablando de la Biblia. Usted puede leer la Biblia, pero si usted no ha tenido experiencias personales con Dios en oración, no hablo de que hoy se abrió el cielo, no. Hablo de usted y Dios. Usted y Dios. Si usted no ha tenido eso, brother, todavía no conoce a Dios. Y vamos a necesitar muchas llamadas de atención para que nuestra vida pueda cambiar. Amados hermanos, una de las acciones, de los hábitos más fuertes del creyente, aparte de leer la Biblia y congregarse, es orar. Es presentarnos delante de Dios. Es hablar con Dios. Pero es una plática, llamemos así, de interacción. ¿Por qué? Porque cuando usted ore, oiga por favor, ore, guarde silencio. Cállese un momento, pero no se vaya, quédese ahí. Y Dios va a empezar a hablar a su corazón, no con una voz del cielo, no, con su propia voz en su mente. Después que usted le haya puesto el montón de peticiones, le haya presentado el pliego de peticiones, Dios le va a preguntar, ¿y tú? ¿Ya cambiaste tal cosa? ¿Y tú? ¿Ya le pediste perdón a fulano? ¿Y tú? ¿Ya perdonaste a mengano?
¿Y tú cuándo vas a servir? Y entonces se va a dar cuenta que Dios también tiene peticiones para usted. La diferencia es que las peticiones que nosotros le hacemos a Dios nos dice sí o puede que nos diga que no. Pero las peticiones que Dios hace a nosotros son órdenes para que nuestra vida vaya mejor. Por eso, iglesia, es que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, y oren, por favor, después de describir toda la armadura, y oren. Oren por los hermanos, por los santos, llamaba a los hermanos. Y después Pablo dice, y por mí. Y eso es algo que usted tiene que orar. No por Pablo, hermano. Pablo ya está en el cielo, sino que orar por su pastor. Para que pueda presentarle constantemente una palabra que le bendiga a usted. Usted no sabe los problemas que puede tener este pastor. Usted no sabe cómo emocionalmente yo puedo estar. Porque yo quisiera, no, usted que me ve aquí detrás de este púlpito, aquí yo soy el mejor. No, no, simplemente soy el escogido para estar aquí. Y por eso es que cuando nosotros vamos a orar, mire, después de leer la Biblia, la oración principal suya es que Dios habla a través del que esté aquí atrás, para que le instruya a usted y que hable las cosas que usted necesita oír, aunque usted no las quiere escuchar. Porque usualmente eso pasa con las medicinas, ¿no? Siempre, yo no sé por qué, pero siempre son bien feas, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros estamos en hábitos pecaminosos, la medicina siempre golpea. Entonces usted tiene que orar. Eso se llama denuedo. ¿Cómo se llama? Denuedo, así lo llama la Biblia. Valor para poner las escrituras como se deben exponer. Y yo me uno a Pablo. Oren porque este servidor lo haga. Lo haga siempre. Y no importa lo que yo esté pasando, que Dios siempre les traiga una palabra que les bendiga a ustedes, que les fortalezca a ustedes y que les ayude a enfrentar todas las tentaciones y todos los problemas que están allá afuera. Así que, iglesia, vamos a ponernos en pie, por favor. Orar sin cesar. Ay, pastor, pero es que a mí no me gusta orar. Pues reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. O hágalo, brother. Tampoco le gusta leer a muchos, pero tiene que leer. Y tiene que leer la palabra. Ay, pastor, pero es que, mire, el corazón necesita ser ministrado. Y no hay mejor ministración que lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestro corazón. Y para eso nos presentamos a Él en oración. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, delante de ti estamos cada uno de nosotros, Señor. No hay mucho que presumir. No hay muchas cosas que podamos decir por esto nos vas a bendecir, ¿no? Es tu misericordia, tu favor, tu amor por nosotros, Señor, los que nos mantiene en pie. Gracias, Dios. Padre, este es el penúltimo día de discipulado del año. Queremos darte las gracias, Dios, por toda la palabra que nos has dado. Te pedimos perdón porque alguna le hemos dejado pasar. Pero tú nos conoces, Señor, y sabemos que tú siempre tienes una oportunidad nueva para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a transformarnos en hombres y mujeres de oración. En hombres que piensen en el reino, que piensen en el evangelismo, que piensen en la palabra, que piensen en el servicio. Hombres y mujeres entregados, Padre, a servirte y a hacer tu voluntad. Para que, Señor, tu obra crezca y se mantenga firme, Señor. Oro por la vida de cada uno de tus hijos que está acá en este lugar, Señor. Que ha santificado el tiempo para sentarse acá, Señor. Para recibir una llamada de atención cada uno de nosotros, Señor. Que hemos dejado que a nuestra vida de oración le caiga un poquito de polvo. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Y ahora, Dios, pon en el corazón de cada uno de ellos el emprender su vida de oración más fuerte que nunca. Gracias, Padre. Todas nuestras necesidades están puestas en ti, Señor. Confiamos en ti, Padre.